Hallyu, o la nueva ola de cine coreano, se refiere a este movimiento cinematográfico que empieza en Corea del Sur a principios de la década de los 90 con la llegada de la democratización en esa nación. Y es que hay que entender que Corea del Sur antes vivió uno de los periodos más convulsos en el siglo XX al ser una colonia japonesa a principios de ese siglo XX, justo cuando se están abriendo a Occidente, pues llegan los japoneses, les tratan de imponer su idioma, les tratan de imponer sus costumbres. Y curiosamente ellos son los que popularizan el cine y ellos aprenden el cine del estilo japonés, pero no pueden expresarlo de una manera totalmente identitaria. Luego, pues viene esta separación de Japón, en donde pues intervienen fuerzas exteriores, hace que Corea del Sur quede en el lado democrático, del lado del norte, en Corea del Norte, bueno, pues queda esta cuestión dominada por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, por la China, en fin, el comunismo. Y es entonces que esta nación dividida pues trata de buscar a través del cine esa identidad y viene como una especie ahí de edad de oro que se ve truncada con la llegada de la década de los 60 de un militar que se hace del poder y son dos décadas, 60 y 70, donde el cine pues también empieza a ser amordazado, empieza a ser un cine de propaganda y cuando se da la década de los 80, gobernante, prácticamente un dictador, Park Chung-hee, muere asesinado por uno de sus colaboradores y cuando parece que ya va a regresar la democracia, pues otro militar se hace del poder, Chung Do-hwan, y en la década de los 80 pues, se atraviesa también una época bastante aciaga para el cine, al igual que en varias partes del mundo, y es bien curioso, empieza con una época de sexicomedias, de un cine de muy baja ralea, se le da mucho énfasis a eso para distraer pues también a la población después de un incidente terrible, una matanza que se da y que marca la década de los 80, al igual que en Tlatelolco en México, bueno, pues acá también ocurre un suceso similar y será hasta fines de la década de los 80, ya por presiones también tanto de la población coreana como del exterior, con la llegada de las Olimpiadas que se quieren hacer ahí para lavar a pues la imagen de Corea del Sur, es que viene apenas esa transición a la democracia que se logra ya a principios de los 90 con una elección ya más democrática y es ahí donde empieza la transformación del cine, en donde empieza a darse una identidad cinematográfica y es desde fines de la década de los 90 hay todo un periodo de transición, desde 1991 hasta por ahí de 1997, que es cuando empieza a construirse toda esta fundación del cine coreano contemporáneo y a todo ese periodo de la década de los 90 se le llama Hallyu, que es el nombre que le empiezan a dar en China a todas las importaciones culturales, creativas que empiezan a llegar de Corea del Sur, que empieza pues como a repuntar haciendo series de televisión y música, y ellos lo ven de mala manera, y un periodista acuña este término llamado Hallyu, pero es un término despectivo, así como, ay, Hallyu, la ola coreana, nos están invadiendo con sus productos. Los coreanos se dan cuenta y abrazan el término, y ellos empiezan a darse cuenta que el cine es algo muy importante, y comienzan ellos a crear toda una industria cultural, creativa, alrededor del cine, y
todo lo que comienza a surgir se le denomina Hallyu, la televisión, la música y el cine, que son los que inician en un principio, eso es Hallyu, y a la fecha, seguramente muchos lo deben de saber, pues el Hallyu está todavía a todo lo que da después de más de 26 años. Para que se conozca más acerca de ese cine coreano antes de el Hallyu, antes de la década de los 90. No es un cine, digamos, que sea tan conocido y que sus realizadores estén pues siendo pues objetos de retrospectivas, siendo objeto también pues de libros de investigación. Hay muy poco material, sobre todo en español hay mucho menos, habrá un par de libros por ahí. Y el acercar al público, decíales, miren, antes del Hallyu existieron estos cineastas que vinieron a poner pues la fundación de todo esto. No se entenderían cineastas contemporáneos como Bong Joon-ho, como Park Chan-wook, sin estos directores que serían los que influirían a todos estos. Entonces, el mostrárselo aquí a un público, aparte en la Cineteca, me parece una oportunidad interesantísima. Aparte de que dentro del propio temario del Hallyu vamos a ver nombres que no son tan conocidos. Digo, acabo de decir a Bong Joon-ho, Park Chan-wook, Kim Ki-duk, son como los nombres que todos conocen, que todos relacionamos con el cine coreano. Pero hay muchos más, hay incluso directoras que no son conocidas, todo este movimiento de mujeres cineastas, de temáticas que son híbridas, es una identidad del cine coreano, el ser híbridos, empiezan con un género, terminan en otro, en donde el cine de arte se mezcla con el cine comercial, produciendo algo que me parece también único en el mundo cinematográfico, y que fueron ellos los pioneros en hacerlo, y eso la verdad me emociona muchísimo de poderlo presentar, de darle foco a estos otros cineastas, poner a lo mejor películas que no son tan conocidas, que van a venir a complementar el conocimiento del cine coreano. El cine coreano se ha vuelto un fenómeno global por necesidad propia. Ellos han sabido entender muy bien la importancia del cine y de otras industrias creativas. Antes incluso ellos les llamaban industrias culturales. Y el gobierno ha tenido un papel fundamental en apoyar justamente el desarrollo de todas estas industrias creativas, a diferencia de lo que se hace en otras partes del mundo, ya que aquí es una red pues de apoyos en donde el gobierno también da estos incentivos. Hay, digamos que secretarías. Una de sus industrias que les generaba más orgullo era la industria automotriz, ¿no? Los autos, Kia, en fin, todos estos que se sentían pues muy orgullosos de esto. Era una parte importante de su Producto Interno Bruto, y entonces en una junta unos analistas se dieron cuenta que las ganancias de Parque Jurásico de Steven Spielberg superaban con mucho todo lo que ellos habían pues hecho en la industria automotriz. Eso les llamó poderosamente la atención, porque dijeron, pues habría que invertir en algo pues similar, ¿no? Tecnologías para el cine, porque miren, o sea, nosotros que estamos orgullosos de esto, el cine nos ha barrido por completo una película que tiene estos avances tecnológicos. Y es ahí en donde dijeron, vamos a invertir en el cine para que esto sea parte de nuestra fuerza económica. Entonces mandaron a llamar a los conglomerados, que allá les llaman chaebols, Daewoo, LG, todos estos, Goldstar, que en aquella época existía, para que apoyaran al cine. Construyeron un departamento dentro de la universidad dedicado al cine, ahí les dieron apoyos, se hicieron revistas para cinéfilos, se empezó a construir, se empezó a tejer todo esto alrededor del cine. Y para 1997, que llega una
crisis terrible económica del Fondo Monetario Internacional tiene que intervenir para parar esta crisis económica que se inicia en el continente asiático, en Tailandia, pero al peor país que le fue a Corea. Pues derrumbó todo lo que se había construido, pero el cine ya estaba bien fortalecido, se tuvieron que salir ahí las chebols, ya había cineastas que habían sido auspiciados por estos conglomerados para ir a estudiar al extranjero, y es en ese momento en el que también pues empieza a desarrollarse o se empieza a detectar este fenómeno de la globalización que se ve todavía más marcado con la llegada pues de la internet, de las redes de información, y coincide todo esto, ¿no? Que Corea se derrumba económicamente, pero el cine se mantiene. Y entonces empiezan ellos por su parte, todos estos cineastas, productores, a hacer un cine primero para consumo interno que empezó a ser bastante atractivo para el mercado asiático, para chinos, para vietnamitas, para japoneses, y es apoyado también con la industria musical y la industria televisiva a la par, que empiezan a dominar en todos estos países, y esto se empieza a diseminar cada vez más con internet, y resultan pues muy esclarecedores estos filmes para cinéfilos que estaban ávidos de experiencias novedosas, ¿no? Estaba el boom del cine asiático también, el cine tailandés, el cine japonés de horror en aquellas épocas, pero a diferencia de lo que se ve con ellos, estos picos de producción como que se caen, ¿no? Y que aparte estaban concentrados en un cine de género específico, en el horror. Y Corea sale avante, a la fecha se ha mantenido, o sea, desde 97, digamos, hasta este 2026, hemos tenido ya prácticamente casi unos 30 años de un boom sostenido, de esta nueva ola de cine coreano que se inserta dentro de la globalización y que además empieza a hablar de problemas económicos, que era lo que ellos vivieron en el 97. Muchas compañías cerraron, hubo gente que lo perdió todo, suicidios, y el cine de estos cineastas empieza a reflejar todo eso. Parásitos es un ejemplo de todo esto. Cuando llega Parásitos a otros países, incluso aquí a México, nos decían, pues no creo que Corea sea así, pues como que hay pobres, y que están ocurriendo cosas como lo que sucede en nuestro país, estas diferencias completamente marcadas de clases sociales, los empleos, y es algo que vemos muy constante en el cine coreano, pero a veces también muy imbricado dentro de el cine de género, dentro de también una especie de melodrama que es algo que los coreanos abrazan, de algo llamado el Han, que es un espíritu que se encuentra pues, en todo coreano y que pues, se ve de manifiesto en el cine, en las series de televisión, incluso reflejado en la música, en los webtoons, en su literatura, y hace eco de todo eso, ¿no? De las injusticias que tiene este sistema capitalista voraz, y que se ve incluso una de las películas de Park Chan-wook, de las recientes, es un eco justamente de todo esto. Eh, Esta película incluso hace un vaso comunicante con una de sus anteriores, Sympathy for Mr. Vengeance, Compasión por el Señor Venganza. Es una película que, si la analizamos, habla también de todas estas estructuras económicas, de las injusticias, de el capitalismo, y de ahí empieza todo esto que hace un eco de empatía con otros países del mundo a que le están llegando estas películas. Y entonces se combinan varios elementos ahí dentro de lo que es la globalización, el capitalismo tardío, una hibridación de géneros, lo atractivo de todo el Hallyu en general, unido con el K-pop, con los K-dramas, con los webtoons a lo largo de estos 26 años a partir del 2000, o pues
casi 30, ya si lo consideramos desde la década de los 90, y eso es lo que lo hace tan, tan especial. Y por eso el mundo pues ha volteado a ver a Corea, y son distintos elementos de estos apoyos que también ha recibido del gobierno, que lo han llevado pues a conquistar festivales en Europa, e incluso el Oscar, la cinematografía norteamericana, algo que tampoco se había visto antes. Y bueno, pues aquí estamos tratando justamente de darle sentido a estos últimos 30 años de cine coreano.